Nadie en el pueblo sabía con certeza cuándo apareció. Algunos decían que había estado allí desde antes de la fundación del mismo. Otros afirmaban haberla visto levantarse una noche de tormenta, piedra sobre piedra, sin mano humana alguna. Lo único en lo que todos coincidían era que aquella casa, en lo alto de la colina sin nombre, no debía ser mencionada en voz alta. Se hablaba de ella en murmullos, entre dientes, como si decir su nombre fuera una invitación. Los árboles alrededor de la colina estaban torcidos, encorvados como si se inclinaran para evitar su mirada. Los animales no se acercaban, ni siquiera los cuervos. Durante el día parecía abandonada, pero por las noches, algunos juraban ver luces parpadear tras las ventanas vacías, luces que no eran de vela ni de linterna, sino algo más orgánico, como si la casa tuviera sus propios ojos. Julián nunca creyó en esas historias. A sus 26 años, había desarrollado una resistencia casi arrogante a todo lo que no pudiera tocar o explicar. Tras la muerte de su padre, un hombre obsesionado con los límites entre el mundo de los vivos y los muertos, Julián regresó al pueblo para arreglar papeles, vender la vieja casa familiar y marcharse. Pero una conversación en la cantina cambió todo. Dicen que nadie ha pasado la noche en la casa del aliento negro y regresado igual, soltó un anciano entre sorbos de aguardiente. Eso es porque todos aquí son unos cobardes, respondió Julián, más irritado que valiente. Rieron, pero la risa fue breve, tensa, como si hubieran cruzado un umbral que no debía cruzarse. Esa misma noche, Julián decidió que subiría, por desafío, a su padre muerto, al pueblo que lo asfixiaba, y a sí mismo, no por valor, sino por hartazgo. Empacó una linterna, agua, una Biblia vieja que encontró entre las cosas de su padre, y un cigarro apagado que colgaba de sus labios como un acto final de rebeldía. La subida fue silenciosa. El pueblo detrás parecía alejarse más con cada paso. Cuando llegó a la colina, una bruma espesa se había instalado en los árboles y un olor a humedad y carne corrompida lo envolvió. La casa lo esperaba. La puerta, hinchada por el tiempo, se abrió sola con un chirrido que le arañó los huesos. Dentro, el aire era casi sólido. No olía simplemente a viejo, sino a encierro, como si alguien, o algo, hubiese sellado miles de respiraciones dentro. El papel tapiz colgaba en tiras negras, cubierto de moho y manchas que parecían latir, como si tuvieran pulso. Julián tragó saliva. La linterna titiló. No era la batería. Era como si la luz misma se negara a tocar esa oscuridad. Exploró la planta baja, un salón cubierto de polvo, muebles podridos, fotografías antiguas donde los rostros estaban borrados o cubiertos por manchas oscuras. En una de ellas, una figura sin ojos sostenía a un niño, que tenía la cara de Julián. Cerró la foto de golpe y subió las escaleras, que gimieron como si tuvieran huesos propios. Eligió una habitación pequeña, con una cama cubierta por sábanas aún húmedas. El olor era penetrante, hierro, leche agria y algo más, algo que no podía nombrar. Encendió una vela y se sentó en el suelo. Abrió la Biblia, más por inercia que por fe. En cuanto leyó las primeras palabras, el suelo bajo él gimió. No crujió, gimió, como si tuviera boca. «No seas ridículo», murmuró, pero su voz sonó hueca, ajena, como si no le perteneciera. Afuera, el viento se detuvo. No había silencio, sino una pausa, como la respiración contenida de un depredador. A las 3 de la madrugada, la vela se apagó sola. No hubo viento, no hubo movimiento, solo una oscuridad repentina, total. Y después, la respiración. Primero pensó que era la suya, pero esta era más profunda, más lenta. No estaba sola. Otras se unieron,
como si cientos de pulmones invisibles exhalaran al unísono desde las paredes. El aire se volvió más denso, casi líquido. Julián intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron, no por miedo, sino porque el suelo lo sujetaba. De entre las rendijas de la madera comenzaron a brotar dedos. Al principio solo unos pocos, finos, grises, luego más, decenas, cientos. Se enredaron en sus tobillos y subieron por sus piernas con una lentitud casi amorosa. No apretaban, acariciaban, como si lo reconocieran. Quiso gritar, pero su garganta no emitía sonido. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. La Biblia cayó al suelo y se abrió sola. Las palabras se deshicieron como tinta en agua, hasta formar un nuevo versículo. Y aquel que respire el aliento negro no será carne, ni será hueso, será hambre. Julián sintió algo moverse bajo la cama. Luego detrás de las paredes, luego dentro de sí mismo. Respiraciones que no le pertenecían, pulmones que no eran suyos, y un sonido nuevo, un chasquido húmedo, como una lengua relamiéndose en la oscuridad. Del techo bajó una sombra. No tenía forma fija. Cambiaba. Dentro de ella había bocas, unas pequeñas, otras tan grandes como puertas. Ninguna emitía sonido, todas exhalaban, y con cada exhalación, Julián sentía cómo su piel se secaba. Sus uñas se volvían polvo. Sus recuerdos se desvanecían. No dolía. Era como dormirse bajo una manta caliente, hecha de olvido. Intentó arrastrarse, pero los dedos del suelo lo sostenían con firmeza, con ternura, como si fueran parte de él, o él, parte de ellos. Entonces lo comprendió. La casa no era un lugar, era un cuerpo hueco, una madre estéril y hambrienta. Un susurro recorrió la habitación, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde distintas direcciones. Te estábamos esperando, Julián. Algo descendió sobre él. No lo vio, pero lo sintió. Entró por su boca, por sus ojos, por cada poro. No lo poseyó. Lo habitó. Entonces todo se volvió negro. Horas más tarde, la puerta de la casa volvió a abrirse, pero nadie salió. Sin embargo, en la fachada apareció algo nuevo. Una ventana. Una que no estaba antes. Tenía forma irregular, casi redonda, como un ojo. Y desde ella, una respiración tenue, constante, se dejó oír, bajando por la colina hasta el pueblo. El olor del aliento negro se intensificó desde esa noche. Ya no era ocasional, era constante. Como si la casa, satisfecha con Julián, hubiera despertado y tuviera hambre otra vez. Desde entonces, comenzaron las desapariciones. Primero animales, luego personas solitarias. Nadie las relacionaba directamente con la casa, pero todos sabían, y nadie decía nada. Y a cada nuevo ausente, una nueva ventana aparecía. Como ojos, como bocas, respirando, esperando. Una noche, un niño pequeño aseguró que la casa lo había llamado por su nombre. Su madre lo encontró en la entrada del pueblo, descalzo, con los ojos en blanco y las manos cubiertas de tierra, murmurando algo ininteligible. Está viva, está sola, quiere jugar. Lo llevaron al hospital más cercano. No volvió a hablar, pero dibujaba casas con bocas, casas que respiraban. A la semana desapareció de su habitación sin dejar rastro. Solo quedó una marca negra en la almohada, como una huella, húmeda, y la casa, allá en la colina, amaneció con otra ventana nueva. Una más, un ojo más, un pulmón más. Y el aliento negro se volvió aún más denso, más dulce, más seductor, como si ya no esperara, sino que viniera bajando la colina, a buscar al próximo.